Estamos en vivo. Buenos días para todos, bienvenidos al Club de Revistas de los Servicios de Reumatología de las Facultades de Medicina del CESI de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es un placer para nosotros tenerlos en este espacio. El día de hoy nos acompaña el doctor Sebastián Herrera. El doctor Sebastián es médico reumatólogo, eh, trabaja en Armédica, trabaja en su consulta privada. El doctor además hace parte de las guías PANLAR de lupus eritematoso sistémico, entonces siempre es un placer contar con él. También nos acompaña el doctor Carlos Jaime Velázquez Franco. El doctor Carlos Jaime es reumatólogo, es jefe del programa de reumatología de la Universidad Pontificia Bolivariana y es además el reumatólogo de la escuela, que es médico reumatólogo de la Clínica Universitaria Bolivariana. Mi nombre es Miguel Mesa, yo soy médico reumatólogo de la Clínica Universitaria Bolivariana. Adicionalmente a eso nos acompañan los suelos del servicio de reumatología y nos acompañan también los residentes de medicina interna, específicamente la doctora Natalia Rodríguez, quien será quien dará hoy la presentación del artículo. Doctora Natalia, bienvenida y tiene usted el micrófono. Bueno, buenas noches. Entonces hoy vamos a hablar del club de revistas acerca de la activación local de los esteroides como un mediador crítico para las acciones pues, antiinflamatorias. Listo, entonces comenzando con la introducción, pues obviamente por sus acciones terapéuticas los glucocorticoides han sido usados ampliamente en el manejo de la inflamación. Sin embargo, varios aspectos críticos de su acción terapéutica aún son poco claros. Se sabe pues que la enzima 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1 tiene un papel pues bien importante y bien caracterizado en la activación hepática de los glucocorticoides que son estructuralmente inactivos como la cortisona y la prednisona y los convierte en las contrapartes activas que son la hidrocortisona y la prednisolona. Sin embargo, el rol de esta enzima en la mediación de las acciones antiinflamatorias modificadoras de la enfermedad aún no son pues, entendidas por completo, lo que representa una barrera significativa para el entendimiento de la acción terapéutica de los glucocorticoides y el desarrollo de glucocorticoides que tengan una mejor relación pues, beneficio-riesgo. Entonces, en este estudio se exploró la contribución del metabolismo esteroideo prereceptor por esta enzima en las acciones antiinflamatorias de los glucocorticoides utilizando modelos in vivos de poliartritis crónica. Y pues como ya vamos a ver, se demostró un papel fundamental de la reactivación periférica de los glucocorticoides en la mediación de sus propiedades antiinflamatorias. Esto pues demostrado con ratones que tenían la supresión global de esta enzima, que mostraban una resistencia completa a los efectos terapéuticos de los glucocorticoides orales en su forma activa. Entonces, estos hallazgos cambian el entendimiento de cuántos glucocorticoides estructuralmente activos ejercen sus efectos antiinflamatorios, requiriendo esta reactivación periférica por la enzima después de la inactivación sistémica inicial para mediar sus efectos inmunomoduladores. Entonces, en cuanto a los materiales y los métodos, se utilizaron modelos de poliartritis. Se utilizaron ratones transgénicos que expresaban el factor de necrosis tumoral. Esto pues ya previamente se había desarrollado en un estudio previo y estos ratones se compararon con una camada que eran pues genéticamente intactos, que serían pues estos WT o los wild type. Al día 32, los ratones machos transgénicos que estaban expresando ese factor de necrosis tumoral recibían un agua suplementada con corticosterona, 100 microgramos por mililitro asociada a un vehículo de etanol, y otros recibían únicamente el vehículo durante 3 semanas. Y al día 53 se recolectó el suero mediante una punción cardíaca y se extrajeron tejidos para el análisis. Adicionalmente, se generó pues, como una artritis inducida por suero de transferencia mediante la aplicación intravenosa de 100 microlitros de un suero aritrogénico en otro modelo previo de poliartritis crónica, y se monitorizó el grosor del tobillo o de la muñeca utilizando calipers y se reportó pues, el cambio desde lo basal. Entonces se hizo una supresión pues, o una delesión dirigida específicamente a esta enzima entonces se hizo pues estos animales que tenían el knockout de la enzima
se cruzaron con animales, pues, o con los ratones que tenían, pues, transgénicos para el factor de necrosis tumoral, y adicionalmente se cruzaron, pues, o se hicieron modelos que tenían una de lesión global de la enzima, específicamente en células mesenquimales y en células mieloides. Se midió, pues, la actividad de la enzima mediante cromatografía de capa delgada, y adicionalmente, pues, se hizo un cultivo de los sinoviocitos parecidos a fibroblastos y el cultivo de los macrófagos. Entonces, los sinoviocitos parecidos a fibroblastos se aislaron de las patas traseras y delanteras después de la disección y limpieza de los tejidos, y los macrófagos se aislaban, pues, de secreciones peritoneales mediante la selección de las células, pues, o de un marcador CD11B positivo. Y se hizo, pues, un análisis de la expresión genética. Se hizo un análisis de la expresión genética después de tener el aislamiento del RNA y de la transcripción reversa, y se evaluaron, pues, estos genes mediante pues, PCRs en tiempo real. Adicionalmente, se determinó las concentraciones de interleuquina 6 y de corticosterona a través de los ensayos ELISA que estaban disponibles comercialmente, y se hizo un análisis histológico en las articulaciones, se determinó el tamaño del panus y de la interfase en la articulación húmero-cúbito y el número de los osteoclastos en la superficie ósea del panus. Adicionalmente, se hizo un análisis morfométrico a través de micro-CT, se tomaron imágenes de las patas delanteras usando rayos X y se realizó una reconstrucción para generar como un enmayado que pudiera ser evaluado para erosiones óseas. Y adicionalmente, se recolectaron muestras de suero mediante punciones cardíacas para evaluar, pues, el metabolismo entre los diferentes grupos. Y se hizo una digestión tisular y un análisis por citometría de flujo de los sinoviocitos. Esto, pues, análisis de las patas traseras y una delantera por cada ratón, y ya dependiendo de los marcadores, se determinaban si eran células mieloides, neutrófilos, macrófagos inflamatorios, pues, M1, células T y células B. Y el análisis pues, estadístico. Hay una cosa muy importante, y es que, pues, resumiendo una cosita ahí breve para poner en contexto, este es un ensayo de básicas. Entonces, los ensayos de básicas son un poquito distintos a los ensayos normales para las personas que no los lean con frecuencia. Y lo más importante en las básicas son los métodos. Entonces, por eso ustedes ven que la doctora Natalia está haciendo una descripción tan profunda de los métodos. El resumen, pues, básicamente es que se obtenían unos ratones de base normales o, digamos, que silvestres de una cepa conocida, y unos ratones productores de TNF con otros ratones que eran con deleción de la enzima global y dos con deleciones puntuales en distintas partes, unos en células tipo mieloides y los otros en células mesenquimales. Todo lo que ellos están mostrando ahí de los marcadores y todo es simplemente porque, como es un estudio de ciencias básicas, especialmente con los estudios de citometría de flujo, ellos tienen que mostrar exactamente cómo seleccionaron las células, cuáles fueron las células que definieron. Entonces, por eso van a ver que en estos estudios típicos de básicas, la parte de métodos es tan extensa que es una diferencia con los de clínica. Listo, doctor. Gracias. Bueno, y en cuanto al análisis estadístico, pues se determinó significancia estadística con una P menor de 0.05, ya sea, pues, utilizando la prueba T-Student no pareada o un análisis bidireccional de varianza. Entonces, ya comenzando con los resultados, digamos que se dividen como en las conclusiones grandes del estudio. Entonces, el primero es que los ratones que tenían el knockout de la enzima son resistentes, pues, o eran resistentes a los glucocorticoides terapéuticos. Entonces, esto lo vamos a ver mejor en la figura 1. Bueno, entonces... ellos, al principio, pues yo creo que, no sé si lo ibas a mencionar antes, pero ellos lo primero que hicieron fue que miraron la dosis a la que se suprimía la inflamación, ¿cierto?
Sí, señor, que inicialmente pues lo hicieron con 50, pero vieron que con 50 no había como mayores cambios. Entonces ya lo aumentaron a 100 y con 100 pues fue que vieron los cambios y se hizo pues como los resultados. Listo, listo. Bueno, entonces se vio que había una reducción significativa en los puntajes clínicos y de inflamación articular en los ratones pues, que tenían la expresión del TNF. Sin embargo, estos efectos antiinflamatorios estaban ausentes en los ratones que tenían la delesión pues, o la supresión de la enzima. Entonces, vemos acá esta línea, pues estos puntajes clínicos. Entonces, vemos estas de acá serían las que pues el TNF que está, pues los ratones TNF que están expuestos al esteroide, estos de acá que vemos que reduce pues con la dosis del esteroide. Sin embargo, los que tienen la lesión de la enzima vemos que no tienen ningún efecto pues en la reducción de los puntajes clínicos y de la inflamación articular. Adicionalmente, la interleuquina sérica se vio que estaba disminuida en los ratones TNF que recibieron pues el esteroide, pero esto no se observó en los que tenían la delesión de la enzima. Entonces vemos acá cómo con el esteroide se reducen los niveles de interleuquina 6, pero en los que tenían la supresión o la delesión de la enzima, esa disminución no alcanza a ser significativa. O sea, lo que ya estamos mostrando ahí adicionalmente, en esas gráficas ahí son todas como las diferentes cepas, porque ellos tienen los WT, que son los cola blanca, los que producen TNF, los que tienen de lesión. Si quieres ponlo un poquito más grandecito para que se vea, que ahí se ve todavía muy chiquitico, las grafiquitas. Sí, señor. Dale la de más abajito. En esa simplemente lo que están viendo es que en unas cepas de ratones que producen TNF, el esteroide quita la inflamación, excepto en los que tienen la de lesión, que es lo que tú ya dijiste. Y en ese de abajo, sí, simplemente para que se ubiquen con todo ese montón de nombres, el WT es el whitetail, que es el ratón salvaje peso silvestre, con corticoide, el que produce TNF y el que produce TNF con corticoide que se muestra la disminución, el de 11 beta knockout, pero que no produce TNF, que no lo produce y que corticoide no afecta, y el que tiene el 11-TNF, pues el que produce TNF, que es que además tiene lesión de la 11-beta-hidroxilasa, que produce y que se ve disminuido, pero que todavía persiste en comparación con el control previo. Y lo mismo pasa en el otro lado, en el del PANUS, que son los mismos numeritos, pues simplemente para que sepan todos esos numeritos de WT corticoide, qué es lo que significan. Doctor, muchas gracias. Y bueno, y entonces, pues igualmente se vio que había una reducción en la invasión del PANUS y en el número de osteoclastos, pues en la interfase, en los que estaban pues expuestos al esteroide, pero esto no se observó en los que tenían pues adicionalmente la lesión de la enzima. Entonces, pues estos son cortes pues, como histológicos. Entonces vemos que los ratones TNF que tenían, pues esto es como sinovitis, la medición de la sinovitis después de la exposición al esteroide mejora la sinovitis, pero en los que tienen pues la lesión de la enzima hay sinovitis y después de la exposición al esteroide no hay cambios en la sinovitis. Y esto es pues la representación de los osteoclastos. Entonces con la exposición al esteroide disminuyen los osteoclastos, pero en los que tienen la supresión o la lesión del gen persisten los osteoclastos. Y esto también se puede ver, pues es muy similar en cuanto a las erosiones óseas, que pues disminuyen o mejoran cuando hay exposición a los glucocorticoides, como se ve acá, pues tanto en la gráfica de aquí como en las manitos, pues en las reconstrucciones, se ve que mejoran las erosiones. Sin embargo, en los que tienen la supresión pues, o la lesión de la enzima, persisten las erosiones. Entonces, digamos que la primera conclusión grande, esta información muestra que la activación de los glucocorticoides por esta enzima es un paso necesario para la mediación de las acciones inflamatorias de la corticosterona en las articulaciones de los animales, pues en modelos de poliartritis. No sé si hay alguna otra cosa adicional en cuanto a esta primera parte.
Solamente dos cositas. Uno, que es muy importante, que que ellos lo que hacen es que hacen muchas veces inyección de un péptido artritogénico, de sustancias artritogénicas de otra cepa de ratón para estimular la artritis, que es un paso que intermedio en esos modelos de artritis. Y la otra es para las personas que no leen con frecuencia de estudios de básicas, que normalmente los estudios de básicas, a diferencia de de los estudios de clínica, no van solamente por una hipótesis, sino que ellos prueban una hipótesis y después de esa hipótesis siguen con la siguiente. Entonces van a ver que la doctora Natalia nos va a mostrar como varias hipótesis que están concatenadas ahí, que van demostrándose una y otra. Entonces, pues como la segunda, pues el segundo paso es que la corticosterona va a generar 11 de hidrocorticosterona, que es un sustrato para la activación, pues mediante la enzima. Entonces, el metabolismo de inactivación de los glucocorticoides terapéuticos por la enzima 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa 2 renal va a crear un pool circulante de glucocorticoide inactivo que va a estar disponible para la activación periférica por la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa 1. Y entonces, para evaluar pues como el metabolismo sistémico de la corticosterona oral, se midieron los niveles séricos de la corticosterona y su derivado pues inactivo, que es la 11 de hidrocorticosterona. Entonces se vio que no hubo, pues inicialmente no hubo diferencias pues como en la ingesta diaria de corticosterona entre los grupos, porque pues digamos que se cuantificaba bien la ingesta de agua en cada uno de los ratones. Y se vio que después de la administración de la corticosterona, sí había, pues se detectaban y había un incremento significativo en los niveles de corticosterona y de la 11 de hidrocorticosterona, y adicionalmente la exposición a la corticosterona resultó en una reducción significativa en el peso de las adrenales relativos pues a los que no tenían el esteroide, es decir, hacían su presión adrenal. Entonces acá vemos, después de la infusión pues de la corticosterona, había un aumento tanto en la corticosterona en los dos grupos, tanto en los que tenían el TNF, en los que tenían TNF y la lesión de la enzima. Había un aumento en los niveles de la 11 de hidrocorticosterona y se redujo el peso pues de las adrenales, lo que habla pues de supresión adrenal posterior a la exposición a la corticosterona. Entonces, esta segunda parte confirma que hay incrementos comparables en la corticosterona sérica y en la 11 de hidrocorticosterona en los dos grupos de los ratones que estaban recibiendo la corticosterona oral. Bueno, entonces, la tercera parte, pues, o la tercera conclusión grande es que los efectos de la corticosterona oral en cuanto a los reclutamientos, al reclutamiento de los leucocitos, va a ser dependiente de la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa 1. Entonces se examinaron los leucocitos infiltrantes y los mediadores inflamatorios en el tejido sinovial para evaluar la regulación por la corticosterona, y esto se puede ver mejor en la figura número 3. Entonces, se vio que la corticosterona resultó en una disminución significativa en los leucocitos totales, en los neutrófilos, en los macrófagos, en las células CD8 y CD19, en los ratones pues transgénicos para factor de necrosis tumoral, pero esto no se vio en las células CD3 ni en las células CD4. Entonces acá tenemos el ratón pues con TNF que se administró la corticosterona y vemos que redujeron los leucocitos, los neutrófilos, los macrófagos, no hubo una reducción significativa ni en las CD3 ni en las CD4, y también se redujeron las células CD8 y las células CD19. Por el contrario, los animales, pues los ratones que tenían la lesión de la enzima, pues digamos que no se vio que había una reducción en estos mediadores inflamatorios. Y adicionalmente, los animales pues que tenían la supresión o la lesión de la enzima tenían un mayor número de leucocitos totales, de macrófagos, de neutrófilos, de CD3, CD4, digamos, cuando se comparaban con la contraparte que no tenían la lesión de la enzima.
Y adicionalmente se vio pues que los ratones cuando se administraba la corticosterona había como un cambio en la polaridad de las células de los macrófagos con una disminución del fenotipo M1. Sin embargo, también se demostró... Hay una cosa muy importante y son dos cosas que llaman la atención mucho de esas gráficas. La primera es que lo que son algunos de los efectos adversos, como la supresión del tamaño de la suprarrenal, no depende de la enzima, que tú lo mostraste en la gráfica anterior. Y en esta, que pareciera ser que algunos de los efectos en algunos grupos celulares, como el CD8 y el CD19, pareciera que no están mediados por la enzima, o que no dependen de la enzima, mientras que el resto de las células pareciera sí depender. Que eso les llama a uno mucho la atención porque le da a uno la impresión de que están diferenciados el efecto y los mecanismos por los que se regula la actividad de los esteroides por grupo celular. Sí, entonces como se ve aquí en esta gráfica, vemos igual que los ratones que tenían la deleción de la enzima tuvieron reducciones significativas en los niveles de las células CD8 y CD19, lo que posiblemente indica pues como otra vía que no depende de la enzima. Y ya pues cuando se hizo el análisis como de la expresión genética, se vio que había una reducción significativa de algunos de los genes inflamatorios, y también se vio que había un aumento en el gen antiinflamatorio, en este gen antiinflamatorio, cosa que no sucedía con los ratones que tenían la supresión de la enzima. Entonces, la otra conclusión grande es que pues, esta información revela que los animales que tienen, pues los ratones con deleción de esta enzima, tienen una marcada resistencia a las propiedades antiinflamatorias de los glucocorticoides en el reclutamiento de los leucocitos y en la regulación local de los mediadores inflamatorios. No sé si algo más en cuanto a esto. No, programamos bien. Listo. Entonces, lo siguiente es que los ratones que tenían la deleción de la enzima, pero ya específicamente a nivel estromal, mantenían la respuesta antiinflamatoria a los glucocorticoides. Entonces, esto lo vemos mejor en la imagen 4. Bueno, entonces, inicialmente, pues en las células que tenían la deleción de la enzima, sí se vio que había una reducción significativa pues en la actividad en los fibroblastos primarios y en los osteoblastos, mientras que se mantuvo en los tejidos no mesenquimales como el hígado y el vaso. Entonces, pues esto es lo que se observa acá, esos son los fibroblastos, estos son los osteoblastos, y sí se vio pues que con la deleción había una disminución en los niveles, pues en la actividad de la enzima, cosa que no sucedió en el hígado y en el vaso. Y se vio pues que había una supresión del peso adrenal en todos los grupos, pues en respuesta a la corticosterona. Bueno, entonces vamos a ver que la corticosterona redujo de forma significativa los puntajes clínicos y las mediciones de inflamación articular en ambos grupos, es decir, vemos que estos son los que, pues los TNF que tenían exposición a la corticosterona, y estos son la deleción específicamente en las células mesenquimales, y vemos que hubo pues una reducción que fue similar en ambos grupos. Y digamos que lo que no se mostró pues o lo que no se evidenció es que los niveles de interleuquina 6 disminuyeran en el grupo que tenía la deleción de la enzima. Vemos acá que en el grupo de TNF con la exposición sí disminuye, mientras que en el grupo que tenía la deleción de la enzima no hubo reducción, pero cuando se evalúa o se hace el análisis de la invasión del panus, del número de osteoclastos y la destrucción articular, sí se vio que en los dos grupos pues había mejoría
y la corticosterona era igualmente efectiva en suprimir la actividad de la enfermedad en ambas células. Entonces vemos acá, pues esto es como el panus que se disminuye en ambos grupos. Igualmente vemos pues la inflamación articular o la sinovitis que también se reduce en ambos grupos posterior a la administración del glucocorticoide. Igualmente vemos, esto es el número de los osteoclastos y acá también se puede observar. E igualmente vemos que hay una reducción en las erosiones óseas en ambos grupos. Entonces, pues la conclusión de esto es que a pesar de que haya una supresión de la enzima en el compartimento mesenquimal, estos ratones mantuvieron la respuesta antiinflamatoria a los glucocorticoides, pues a la corticosterona. ¿Alguna otra cosa adicional en esta parte? No, por ahora podemos seguir. Listo. Entonces la siguiente parte es que digamos que hay una resistencia parcial a los glucocorticoides cuando se hace la deleción de la enzima en las células mieloides. Entonces, en los sitios de inflamación, pues esta enzima está altamente expresada por los macrófagos y está pues implicada en la regulación de las propiedades antiinflamatorias. Entonces, esta parte la podemos ver mejor en la gráfica 5. Bueno, entonces, digamos que pues, se vio que la actividad de la enzima se redujo de forma significativa en las células mononucleares periféricas, que son estas de acá, y en los macrófagos pues, peritoneales, en contraparte pues, al WT pues, o al wild type. Pero se mantuvo pues, la actividad de la enzima a nivel de la tibia, de la grasa y del hígado, y vemos que pues, en ambos grupos se redujo de forma significativa el peso adrenal. Listo, entonces los ratones pues que tenían la deleción de la enzima que recibieron la corticosterona mostraron una reducción significativa en los puntajes de inflamación articular, pero no en los puntajes clínicos, y también se vio que los niveles de interleuquina 6 se redujeron de forma significativa en ambos grupos. Entonces, vemos acá, esto es como los niveles de inflamación articular en las células que tenían pues, la deleción de la enzima, que se alcanza a ver una reducción en los niveles. Sin embargo, en los puntajes clínicos esta reducción no alcanza a ser significativa. Y vemos acá los niveles de interleuquina 6 que se disminuyeron en ambos grupos. Y se vio además que había una reducción significativa en el tamaño del panus y en el número de los osteoclastos en ambos grupos que estaban recibiendo los glucocorticoides, que esto se puede ver acá pues en estas dos gráficas. Este es el tamaño del panus que vemos que se disminuye y el número de los osteoclastos. Sin embargo, en las células que tenían, pues en los ratones que tenían la deleción de la enzima, digamos que había evidencia de que pues había panus y osteoclastos residuales, esto pues por mayor incidencia de destrucción articular yuxtaarticular y pues en relación con las contrapartes. Entonces vemos acá, por ejemplo, que si bien hubo reducción, aún permanecía algo de la sinovitis y también pues se veían que persistían las erosiones óseas. Entonces, esta pues, información o esta parte muestra que los ratones con supresión mieloide mantienen la capacidad de responder a los glucocorticoides, aunque pues, lo van a hacer de forma parcial. Listo. ¿Alguna cosa adicional en esta? No, pero ahora vamos bien. Listo. Y ya digamos que la última parte es que se observó que la señalización paracrina de los glucocorticoides podía compensar para la deleción pues de la enzima específica en una célula. Entonces, pues teniendo en cuenta los hallazgos en los modelos de células estromales y mieloides, se realizaron experimentos en cocultivos con los sinoviocitos parecidos a los fibroblastos y con los macrófagos para evaluar si los glucocorticoides activados en una población celular podían influenciar
la otra población celular mediante señalización paracrina. Entonces esto lo podemos ver mejor en la figura número 6. Entonces, se generaron medios condicionados mediante la exposición de los sinoviocitos parecidos a fibroblastos wild type y los que tenían pues la deleción de la enzima, y se miraban el vehículo, y los que tenían pues la tirocorticosterona. Y ya posteriormente estas células eran pues ubicadas pues como en condiciones, pues en un medio condicionado que tenía macrófagos con el knockout pues o con supresión de la enzima. Y lo que se observó era que los macrófagos que tenían pues o los macrófagos con supresión de la enzima respondieron al medio condicionado con los sinoviocitos, pues parece, no sé. El señor de la mazamorra contratado. Pero está, o sea, está potente. Bastante. Bueno, entonces se vio que los macrófagos que tenían pues el knockout de la enzima respondieron al medio condicionado por los sinoviocitos pues parecidos a los fibroblastos wild type. Entonces vemos que hay un incremento en los niveles pues de este gen antiinflamatorio, y hubo una reducción en los niveles de interleuquina 6, cosa que no pasó cuando se hacía pues con los sinoviocitos pues que tenían la supresión de la enzima. Y se hizo lo mismo, pues, pero en forma contraria. Ya inicialmente se cultivaban o se condicionaban los macrófagos wild type y con deleción de la enzima, y ya luego se exponían a un medio que tenía los sinoviocitos con el knockout de la enzima, y se observó lo mismo, que los sinoviocitos que se exponían a los macrófagos wild type con el esteroide tenían un incremento en este gen antiinflamatorio y una reducción en los niveles de interleuquina 6. Entonces estos datos confirman que la enzima puede mediar una señalización paraclínica de los glucocorticoides entre las diferentes poblaciones celulares presentes en los sitios de inflamación, incluyendo los macrófagos y los sinoviocitos parecidos a fibroblastos. No sé si alguna otra cosa adicional o ya seguimos con la discusión. No, sigamos con la discusión. Listo. Entonces, bueno, usando modelos pues murinos de poliartritis, se identificó un nuevo y no reconocido componente de la acción terapéutica de los glucocorticoides, en el que requieren la reactivación periférica mediante la enzima 11-beta hidroxisteroide deshidrogenasa 1 en los sitios de inflamación para poder ejercer los efectos antiinflamatorios. Y pues en este estudio lo que se demostró precisamente fue que la supresión transgénica global, pues o la lesión global de esta enzima previene este paso crítico, lo que resulta en una resistencia grave a los glucocorticoides en los modelos pues de poliartritis crónica, tanto pues en los ratones pues de TNF, o en los que tenían pues como ese suero pues inductor de poliartritis. Y esto se puede ver entonces en la figura 7. Entonces digamos que esta primera parte es un ratón pues normal, que no tiene lesión de la enzima. Entonces se da la corticosterona de forma activa. Una parte pues va a estar circulando en su forma activa y otra parte va a ir a inactivación renal, que la va a convertir en 11 de hidrocorticosterona, que sería la inactiva. Atraviesan pues la membrana celular, entonces la corticosterona activa pues no requiere de la enzima y va a hacer la supresión de la inflamación. Sin embargo, pues esta parte inactiva, que vemos que es la gran cantidad, requiere pues de este paso de activación o de reactivación periférica. Esta enzima se va a ver incrementada en los niveles de inflamación,
Entonces ya se va a dar la reactivación nuevamente a la corticosterona y van a ir a hacer la supresión de la inflamación. Y ya esta parte de abajo es cuando hay una delesión de la enzima. Entonces vemos pues que la parte activa no alcanza pues como a compensar pues que no haya una reactivación periférica de la 11 de hidrocorticosterona y hay una resistencia a la acción de los glucocorticoides. Bueno. Entonces, pues se observó una supresión efectiva a concentraciones de 10 microgramos por mililitro en el agua. Esto pues fue equivalente a una ingesta diaria de 22.5 microgramos gramo de corticosterona en los ratones, que podría equivaler a una administración de 40 miligramos de hidrocortisona y de 10 miligramos de prednisolona al día en el adulto. Eso es importante. Se vio... Porque estamos hablando de que son dosis usuales de tratamiento, o sea, son dosis que se logran en muchas de las enfermedades. Entonces, eso sí es muy importante. Este modelo es un modelo que nos está mostrando lo que podría pasar en el equivalente en vida real en una gran cantidad de situaciones. Sí, señor. Bueno, se vio pues que la corticosterona total activa y la 11 de hidrocorticosterona inactiva se incrementaba pues tanto en los ratones PNF como en los que tenían el knockout de la enzima, y en los modelos de poliartritis se suprimió marcadamente la actividad de la enfermedad, la sinovitis y la destrucción articular en los que estaban recibiendo corticosterona. Sin embargo, hubo una resistencia marcada en los animales, pues en los ratones que tenían el knockout de la enzima, a pesar de tener unas exposiciones equivalentes tanto de corticosterona y de la 11 de hidrocorticosterona. Bueno, si bien pues estos animales con delesión de la enzima podían mantener pues como una capacidad de responder a la corticosterona oral, esto porque había evidencia de supresión adrenal y había una mejoría limitada en el peso corporal y en el comportamiento doloroso en modelos pues de inducción de artritis. Estos niveles eran insuficientes para mediar las acciones antiinflamatorias en la articulación. Entonces, esto indica que el metabolismo periférico y la activación pues, periférica de los glucocorticoides o la reactivación periférica por la enzima se requieren para mediar las propiedades antiinflamatorias. En este estudio, pues particularmente se utilizó la corticosterona, que posee, digamos, una acción y un metabolismo equivalentes pues que la hidrocortisona en los humanos. Sin embargo, pues se requieren como otros estudios para poder examinar los glucocorticoides sintéticos como la prednisona y la prednisolona para ver pues cómo son metabolizados por la enzima en los sitios de inflamación. Y esto resulta de particular interés en la enfermedad inflamatoria, con estudios previos que han mostrado un cambio hacia una reducción en la activación sinovial de los glucocorticoides, por ejemplo en artritis reumatoide, secundario a cambios en la relación de las dos enzimas, de la tipo 1 y la tipo 2, favoreciendo la inactivación de los esteroides. Un mecanismo de acción clave pues, en los glucocorticoides, en la sinovia inflamada, va a ser la supresión de reclutamiento de los leucocitos y la reducción de las citoquinas y las quimioquinas a través de la supresión de las vías proinflamatorias. Pues en estas características pues existe un debate acerca de las contribuciones pues, de los mecanismos de transactivación y de transrepresión. Hay que aclarar que en este estudio no se pudo evaluar si las propiedades antiinflamatorias del metabolismo de los glucocorticoides por la enzima eran mediados predominantemente por transrepresión o por transactivación. Y adicionalmente se vio pues, que en los animales que tenían el knockout de la enzima persistía la expresión de los mediadores inflamatorios y había un incremento en la polaridad pues, de los macrófagos hacia M1, lo que revela un papel crítico para el metabolismo terapéutico de los glucocorticoides por la enzima. Entonces, esos datos sugieren que la respuesta a los glucocorticoides terapéuticos pues por la enzima puede mediar un cambio en la polaridad de los macrófagos de M1 a M2. Sin embargo, la naturaleza precisa de estos cambios en este contexto es compleja y requiere una caracterización más detallada.
Bueno, adicionalmente se vio que algunas poblaciones de leucocitos, incluyendo las células T CD8 y las células B CD19 dentro de la synovia, en los animales que tenían el knockout de la enzima, retenían la respuesta a los glucocorticoides orales, lo que indica que hay ciertas poblaciones de leucocitos retienen la capacidad de responder a niveles circulantes de corticosterona activa, incluso en la ausencia de la enzima, sugiriendo que poseen un menor umbral para la activación del receptor de los glucocorticoides, que va a ser independiente de la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa 1. Y se mostró que los ratones con la supresión o la delesión de la enzima en los sinoviocitos parecidos a los fibroblastos mantenían la respuesta antiinflamatoria normal a la corticosterona oral, sugiriendo que la reactivación de los glucocorticoides en este subgrupo no era crítico para las propiedades antiinflamatorias de la corticosterona. Y de forma similar, la supresión de la enzima en los macrófagos mantuvo la capacidad de responder a la corticosterona, aunque la respuesta parecía ser menor, con puntajes de actividad clínicos mayores y con evidencia de destrucción articular persistente. Digamos que se requerirían entonces mayores estudios para evaluar la contribución de la enzima en las poblaciones ya específicas de los leucocitos. Y también se mostró que la amplificación autocrina de los glucocorticoides por esta enzima dentro de los fibroblastos de los macrófagos es insuficiente para mediar las acciones terapéuticas de los glucocorticoides, pero se mostró que el metabolismo de la 11-dehidrocorticosterona por la enzima puede mediar una señalización paraclínica entre los sinoviocitos y los macrófagos, compensando la supresión de la enzima y revirtiendo la resistencia a los glucocorticoides. Siempre sin tener en cuenta que igual los resultados observados en los modelos animales no siempre van a ser replicables en humanos, y estos hallazgos requieren una validación en pacientes con enfermedades inflamatorias. Entonces ya para finalizar, en este estudio se mostró un rol previamente no reconocido del metabolismo prereceptor y la activación de los glucocorticoides por la enzima 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa 1 en la mediación de las acciones terapéuticas antiinflamatorias de los glucocorticoides orales. Por lo tanto, este estudio adiciona un mayor entendimiento en el mecanismo de acción terapéutico de los glucocorticoides. Un mayor conocimiento de cómo esta enzima media las acciones terapéuticas de los glucocorticoides en sitios de inflamación puede servir para el desarrollo de esteroides que sean mejor tolerados y que posean mayor cinética y eficiencia de activación por la enzima para mejorar, el efecto en el blanco y la dosis, y puede servir como base para próximos estudios examinando la aplicación terapéutica de los inhibidores de la enzima. No sé, ¿algún comentario adicional o pasamos a la editorial? Yo creo que en horas del tiempo seamos muy concisos con la editorial, que básicamente la editorial lo que hace es que repasa todo eso y nos dice que efectivamente lo que tú ya mencionaste, que hay que tener cuidado con los modelos de animales que no siempre se trasladan a los modelos de adultos, hacen una revisión muy interesante de los mecanismos de acción, como muy rápidamente reducidos, y lo que nos dicen es realmente que este estudio es una aproximación distinta, con una imagen distinta del mecanismo de acción de los esteroides, y que nos cambia completamente la forma de considerar por lo menos todo el mecanismo fisiopatológico. Doctora Natalia, ¿y usted qué opina? ¿Qué conclusiones puede sacar entonces? Por ejemplo, ¿a usted, por ejemplo, le parece que todos los esteroides se verían afectados por esta teoría, o hay algunos esteroides que pudieran no verse afectados? Los esteroides que son fluorados, como la hexa y la beta, como no van a ser inactivados por la enzima, digamos que pasan, o sobrepasan, como esta necesidad de reactivación periférica. Entonces, de pronto no se verían afectados por
por eso. Eso nos cambia mucho la idea, porque por ejemplo los esteroides fluorados podrían ser esteroides que se pueden utilizar en casos de resistencia. Y la otra cosa es que, por ejemplo, con esa parte de la función renal tan importante de inactivar, ¿usted qué opina? ¿Eso podría tener alguna implicación o no? Pues sí, de pronto en pacientes con enfermedad renal crónica, pues, la enzima tipo 2 deje de ser tan efectiva, pues o no funcione, y que de pronto tengan más concentración, pues como de esteroide activo. Entonces, eso también es muy importante, eso que usted dice, eso nos abre un campo del que podríamos estar hablando de que los pacientes, por ejemplo, con falla renal, podrían ser un subtipo de paciente particularmente sensible a los esteroides. Y la otra cosa es que nosotros toda la vida nos hablaron de que había tipo uno y tipo 2 y que la tipo uno daba el efecto antiinflamatorio y la tipo 2 desactivaba. Pero parece ser que el tipo 2 entonces es una resistencia más específica de tejido, pero no solamente es tipo uno tipo 2 sino tipo uno ausencia de tipo uno que si usted no tiene la tipo uno usted puede presentar una difícil, pues una pérdida de la respuesta a los esteroides. Entonces, eso nos habla también de otros mecanismos que uno puede tener de resistencia. La Lo otra que cosa, yo, lo que ¿sí? yo, perdón, no, que lo que me quedó a mí pues del estudio es que en general, digamos que se ha atribuido, porque algunos pacientes hacen, por ejemplo, más Cushing, hacen más osteonecrosis, o sea, tienen más efectos adversos de los glucocorticoides y pues lo que se aducía inicialmente era polimorfismos del DNA, del elemento de respuesta de glucocorticoides. Y al parecer, pues, digamos que habría ese paso entre estas enzimas y el elemento de respuesta de glucocorticoides, pues, a parecer es posible que no sean polimorfismos del GRE, sino que esta enzima 11 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa también pueda ser clave para explicar muchos pues, de los efectos en general antiinflamatorios, pero creo que también sería interesante reflexionar sobre los eventos adversos y que no todo es culpa del GRE. y la otra cosa es eso, que toda la vida nos han enseñado que los efectos adversos, pero por ejemplo, esta enzima parece estar muy mediada en los efectos terapéuticos, pero no en los efectos adversos. Y pareciera ser que cada tejido, y aún no solamente cada tejido, sino cada grupo celular, tiene una sensibilidad distinta, que se ha descrito que el receptor alfa del glucocorticoide tiene diferentes subvariantes. Entonces, esto lo que le abre a uno es primero le cambio el concepto de que el esteroide se pone y actúa, el esteroide se pone, se inactiva, llega al tejido, el tejido se activa, pareciera ser un proceso más complejo de lo que uno pensaba. Y lo segundo, pareciera ser que cada efecto, pues que por lo menos los efectos adversos y benéficos tienen distintos mecanismos de acción, distintas formas de presentarse, distintos umbrales de activación. Entonces eso abre un campo de estudio muy amplio de glucocorticoides, que era un área que durante mucho tiempo se sacaron transactivadores y transrepresores, pero que los transrepresores que debían ser esteroides perfectos nunca pasaron a mayor avance terapéutico, entonces esto podría abrir unas nuevas vías de desarrollo de mejores esteroides que son muy interesantes. Uno realmente mira muy esperanzado eso. No sé, Sebas, ¿tú qué opinas de eso? Yo creo que será muy interesante a futuro, como decía el profe Carlos Jaime, ver qué pacientes tienen la lesión o qué pacientes tuvieran el problema allí, pues teniendo en cuenta que se vienen desarrollando ya conjugados con inhibidores del TNF, que por ejemplo AVI tiene uno que está en fase, que ya hizo el fase 2, que es una combinación de adalimumab con un modulador del receptor de glucocorticoides. Si un paciente le detecta que está teniendo esta resistencia o que tiene alguna modificación parecida a un knockout de esta enzima, pues simplemente la solución sería, para obtener lo mejor de dos mundos, darle la combinación de un inhibidor del TNF con esos moduladores de receptores de glucocorticoides, y casi que se brincaría uno de eso porque estarías activando directamente el receptor y guiado por estos medicamentos que irían a pegarse a las células donde tienen TNF en su membrana. Entonces yo creo que esto nos llevará cada vez más a una medicina más personalizada, y lo que siempre nos damos cuenta es que cada vez intentamos como superar los glucocorticoides, pero todavía no está en el futuro una vía que la reemplace por completo. Es más, le estamos sacando como más pelos y le estamos caracterizando mejor para ver cómo lo utilizamos de una forma más precisa. Muy bien. Profe Carlos Jaime, ¿usted nos quiere decir algo más? No, yo quería felicitar a Natalia porque es un artículo en el cual se apropió, lo entendió, y así lo transmitió
y este es un artículo de nivel de fellow de reumatología. La felicito. Yo personalmente me uno a la felicitación, Natalia. Este artículo, yo creo que de los últimos 6 meses es el más desafiante que hemos presentado. Es un artículo de básicas, no es un artículo fácil. Y lo que dice el doctor Carlos Jaime es un artículo de nivel de fellow y usted lo presentó al nivel de un fellow. Entonces yo la felicito porque fue una excelente presentación. Muchas gracias. Sebas, ¿tú quieres decir algo más para terminar o ya terminamos? Ya terminamos. Ok, entonces pues ya habiendo terminado esto, realmente los estudios de básicas uno los mira para soñar, porque le abren unas nuevas vías, quién sabe hasta dónde lleguen esas vías, pero el hecho de que después de 60, 70 años de haber descubierto los esteroides todavía podamos reimaginar y redefinir toda la vida de los esteroides es ciertamente emocionante. Entonces, con esto damos por terminado el Club de Revistas. Les agradecemos a todos, en especial a la doctora Natalia por su presentación y los esperamos entonces el próximo miércoles para continuar con esta actividad. Gracias totales. Feliz noche.